Buenos días. Espero que hayan tenido una bonita noche, espero que hayan descansado. Pues vamos a continuar rapidito, ¿verdad? Vamos a continuar rápido para aprovechar el tiempo porque todavía nos faltan algunos conceptos. Muy bien, tenemos el concepto número 2, quiero ver, es 2. Sí, tenemos el concepto número 2, la fuerza normal. Y ahora vamos por el concepto número 3 que se llama fuerza de tensión. Lo vamos a escribir. Ahí está, fuerza de tensión. Fuerza de tensión. Está, dice, fuerza de tensión. Es un tipo de fuerza que se produce en elementos conectores como cuerdas, lazos, cadenas, cables, etcétera. Esta fuerza sigue la misma dirección que el elemento conector y generalmente se opone al peso de los objetos, ¿verdad? La tensión es un tipo de fuerza que se produce en elementos conectores. Elementos conectores les vamos a llamar a cables, cuerdas, lazos, etcétera, ¿verdad? Y la fuerza sigue el mismo camino que el elemento conector y opuesta al peso, ¿verdad? Vamos a hacer un ejemplito aquí. Uh-huh. Ahí estamos. Ahí tenemos un objeto que cuelga del techo, ¿verdad? Un bloque, un objeto que cuelga del techo por medio de una cuerda, de un cable, ¿verdad? Este cable se llama elemento conector y es el que va a producir tensión. Como dice lo que acabamos de escribir, la tensión se opone al peso, va opuesta al peso, ¿verdad? En este caso, la tensión es la fuerza que evita que pues el objeto caiga al suelo, ¿verdad? La fuerza que está evitando que el objeto caiga al suelo. Entonces aquí vamos a poner que esto es el peso. Como siempre, la fuerza que va hacia abajo, la fuerza que se dirige hacia abajo se llama peso, W. Y la fuerza que evita que el objeto caiga se llama T, tensión, ¿verdad? Ahí están, W para abajo y tensión para arriba. En este caso, W debe ser mayor, perdón, debe ser menor o igual que la tensión para que el objeto se mantenga colgado. ¿Perdón? El peso debe ser menor o igual a la tensión para que el objeto se mantenga colgado. En caso contrario, si peso fuese mayor que la tensión, la cuerda se rompe y el objeto cae. Ahí está, ¿verdad? Ahí están las condiciones. Ahí está, ve. Entonces, a la cuerda que sostiene nuestro objeto le llamamos elemento conector. El elemento conector produce una fuerza llamada tensión, ¿verdad? Tensión, que evita que el peso, que evita que el objeto caiga debido al peso, ¿verdad? Y aquí están las condiciones. Si el peso es menor o igual que la tensión, el objeto se mantiene colgado. Ahora, si el peso es mayor que la tensión, el objeto cae para el suelo. La cuerda se rompe y el objeto cae hacia el suelo.
Copiamos, por favor. Un minutito para copiar. Un segundito para copiar, por favor. Y ahorita continuamos. Ya todo esto lo vamos a ver mucho mejor ya cuando hagamos ejemplos, ¿verdad? Solo tenemos que tener bien claro este concepto, peso y tensión. El peso tiene que ser menor o igual que la tensión para que el objeto se mantenga colgado, porque si en algún dado caso el peso es mayor que la tensión, la cuerda se rompe y el objeto cae, ¿verdad? Entonces, por favor, copiemos un minutito y ahorita continuamos con el siguiente concepto. Un segundito para copiar y ahorita me muevo. Ok, hola Gedian, buenos días, espero que le haya ido bien. Solo hemos hecho esto. Lo único que hemos hecho es copiar esto, por favor. Esto es lo único que hemos hecho. Es lo único que hemos hecho, acabamos de iniciar. Entonces solo hemos hecho esto, mire, desde aquí para abajo. Solo es lo único que hemos hecho. Por favor, un segundito para copiar y ahorita me muevo. Profe, disculpe, ¿no podría Sí. explicar otra vez eso de la fuerza sigue la misma dirección que el elemento conector? Sí, por ejemplo, entonces en este caso nuestro elemento conector es la cuerda, por eso mire, la fuerza sigue, la tensión en este caso sigue en la misma ruta que el elemento conector. Por ejemplo, que tengamos un objeto así, por ejemplo, ¿verdad? Acá, que haya una masa y que esté sostenida en este caso por dos elementos conectores. Uno acá y el otro acá, ve. Esta ocasión está sostenida por dos elementos conectores. Como siempre, el peso va a ir hacia abajo. Lo que sucede es que ahora no va a haber una tensión, ¿verdad? Porque no solo hay un cable, no solo hay una cuerda, ahora va a haber dos tensiones, porque hay dos elementos conectores. Y no van a ir para arriba, las tensiones no van para arriba en este caso, sino que la tensión va a seguir la misma ruta que su elemento conector. Mire, ahí estaría mi primera tensión y aquí estaría mi segunda tensión. Mire, siguen el mismo camino o siguen la misma dirección que los elementos conectores. A esto le llamaríamos ahorita peso. Este sería el peso como siempre para abajo, ¿verdad? Ahí, peso. Y esta sería, por ejemplo, mi tensión 1 y esta sería mi tensión 2. Mire. Entonces, como pueden ver, lo que acabamos de escribir, la tensión sigue el mismo camino que los elementos conectores. Para mi ejemplo número 1, este, como la cuerda iba para arriba, pues la tensión también va para arriba. En mi ejemplo 2, como las cuerdas van inclinadas, ¿verdad? Porque son dos cuerdas ahora las que sostienen la masa, las tensiones también van inclinadas. En este caso, pues habría que sacar, ya saben, una tensión en y una tensión en X. Todo se trata de descomponer vectores, ¿verdad? Para ambas. Ahí tendríamos, ¿verdad? También tendríamos acá lo mismo, una tensión en X y una tensión en Y. En el caso de las tensiones inclinadas, ¿verdad? Ya saben que siempre que veamos un vector inclinado, sabemos que tenemos que sacarle elementos X y Y. Aquí vamos a poner que esto sería tensión Y
tensión 2Y. Esto sería tensión 1Y. ¿Verdad? Y aquí serían tensiones en X. Perdón, estas son X. X. Aquí esto también sería X. Ahí está. Y aquí las dos serían tensión en Y. ¿Verdad? Ahí está, miren. Así lo tendríamos que trabajar. Vean, se complica un poquito. Cuando vamos de arriba para abajo es sencillo, ¿verdad? Tensión, peso, nada más. Pero aquí, como tenemos dos tensiones inclinadas, se tienen que separar en tensión X y Y. Noten, entonces es lo que preguntaba la compañerita. Noten cómo la tensión sigue el camino de los elementos conectores. En este caso, como la cuerda estaba vertical, pues la tensión también está vertical. En el caso este, como las cuerdas están inclinadas, pues las tensiones también se inclinan. ¿Ya? Copiamos, por favor, un segundito para copiar, ahorita me muevo. Un Muy bien, segundito, profe. un segundito para copiar, ahorita me muevo. ¿Me puedo mover? ¿Alguien que desee más tiempo para copiar? Sí, profe, solo un momento. Ok, dele. Por favor, copien, no tengan pena, yo les doy tiempo, ya saben, les repito, eso de las capturas no me gusta a mí, no me parece porque ya sé que las capturas jamás vuelven a verlas. Por favor, copien, yo les doy tiempo. Copiamos, por favor, copiemos. Ahora sí, ¿me puedo mover? Sí, profe, gracias. ¿Sí? Ahora sí, ¿alguien que desee más tiempo? ¿Alguien que desee más tiempo? Nadie. Muy bien, vamos con el siguiente elemento. Este es un elemento muy sencillo, esto es más que un elemento, es una aclaración. Aquí vamos a poner el número 3, nos toca el número 4. 4. Poleas.
Ahí está. Número 4 dice poleas. Las poleas son elementos que se utilizan para cambiar de dirección un elemento conector y que éste no pierda su movilidad. No tienen ninguna injerencia en el desarrollo del movimiento, así que son despreciables, ¿verdad? Esto es más que nada sirve para aclarar para qué son las poleas, de qué sirven, ¿verdad? Las poleas son esas rueditas, aquí las vamos a tratar de dibujar más o menos. Ahí está, eso es una polea, ¿verdad? Una ruedita que gira libremente y como dice, su único propósito es que los elementos conectores como cuerdas o cables, ya sabe, un elemento conector es una cuerda o cable, pueda cambiar su dirección libremente sin afectar su movimiento, ¿verdad? Ahí está, mire. Este es un elemento conector, se conecta a la polea y ya cambia su dirección sin afectar su movimiento, ¿ve? Es el único propósito de las poleas, es el único uso de las poleas. No interfieren en nada con el movimiento, así que las podemos despreciar, ¿verdad? Solo es una aclaración, esto más que un inciso es una aclaración para qué sirven las poleas. Solo para cambiar de dirección un elemento conector. Mire, aquí venía vertical, después lo cambia, venía horizontal, lo cambia a vertical, mire. Venía horizontal, lo cambia a vertical, pero el elemento conector sigue moviéndose, ¿verdad? Gracias a la polea. Solo para eso sirve. Solo para cambiar de dirección un elemento conector y que éste siga moviéndose con libertad. Muy bien, copiamos por favor. Un minutito para copiar. Esto más que un inciso es simplemente una aclaración. Un segundito, por favor, un segundito para copiar. Ahorita continuamos. Un segundito para copiar. Ahorita continuamos. ¿Me puedo mover? Un momentito, por favor. Ok, no tenga pena. Dele, yo le doy tiempo. Ahora sí me puedo mover. Ahora Sí, sí puedo profe, mover. ¿Ya? sí, ¿Ya? profe. ¿Nadie necesita más tiempo? ¿Nadie necesita más tiempo? ¿Nadie? Ok. Vamos a movernos. Penúltimo inciso. Este sí es muy importante. Fuerza de fricción. Número 6 creo que nos toca. 2, 3, 4, no, 5 nos toca. 5. Fuerza de fricción. Fuerza de fricción. Todo esto es muy importante. Yo sé que está un poco aburrido ahorita copiar y copiar y copiar, pero es supremamente importante para ya hacer los ejercicios. Fuerza de fricción. Muy bien, vamos a hacer lo que yo vaya copiando, lo copie en su cuadernito.
Ahí está, vamos a leer, dice, fuerza de fricción. Este tipo de fuerza se produce cuando un objeto roza o tiene contacto con otro. La fricción se opone al deslizamiento de un objeto contra otro. Aquí, coma. Debido a esto, la fricción depende de la superficie donde se quiera mover un objeto, ya que no es lo mismo deslizarse sobre cemento que sobre hielo o madera. Esta variación en la superficie se llama coeficiente de fricción. La fuerza de fricción tiene la siguiente fórmula, aquí lo vamos a poner. Fricción es minúscula. Fricción es igual a... Ay, perdonen, aquí lo voy a arreglar. Ahí está. Fricción es igual a coeficiente de fricción por normal. Por fuerza normal. Ahí está, esa es la fórmula. Aquí vamos a poner, ¿dónde? F minúscula es igual a fricción, fuerza de fricción. Esta letra griega se llama mu. Ay, la perdí. Aquí está. Esta letra griega se llama mu y representa el coeficiente de fricción. Coeficiente de fricción de cada superficie, ¿verdad? Ya hablamos de que cada superficie tiene un coeficiente de fricción distinto. Y por último, N mayúscula, ya saben que se llama fuerza normal. Fuerza normal. Ahí está. F es la fuerza de fricción, F minúscula. Mu, esa letra griega se llama mu. Perdón, no, se llama... sí, mu, perdón. Mu. Esta letra se llama mu y representa el coeficiente de fricción y esta se llama normal. Es la fuerza normal que ya vimos en los incisos anteriores. Como usted sabe, la fricción se produce cuando dos objetos rozan, cuando dos objetos se deslizan uno sobre el otro. Usted tome sus manos y deslícelas una sobre otra y va a producir fricción. La fricción produce energía calorífica, ¿verdad? Todos sabemos que la fricción, entre más roce hay, entre más fricción hay, produce energía calorífica. Por eso, pues, en las películas, ¿verdad? Cuando quieren encender una fogata, rozan dos varas, dos leñitos, y ya la fricción produce el calor que enciende los leños, ¿verdad? Es la fricción. Y todos sabemos que la fricción varía. No es lo mismo intentar friccionar su mano sobre una mesa de madera que sobre un bloque de hielo. En un bloque de hielo la fricción es casi nula, ¿verdad? Se desliza bastante bien la mano. En cambio, en una mesa de madera como que se va trabando la mano, no es tan fácil de deslizarla. Mucho menos en cemento, ¿verdad? Pruebe de deslizar su mano en cemento, en concreto, es muy complicado, ¿verdad? Entonces la fricción depende de la superficie donde estemos. A esa se le llama mu, a esa variación en la superficie se le llama mu o coeficiente de fricción y cada elemento ya lo tiene, ¿verdad? Cada elemento ya tiene su propio coeficiente de fricción. Aquí vamos a poner una nota. Nota. El coeficiente de fricción es un número sin dimensión entre 0 y 1. Ahí está. Esa es nota aclaratoria, ¿verdad? El coeficiente de fricción es un número sin dimensión entre 0 y 1. ¿Qué significa sin dimensión? Que no tiene medida, ¿verdad? Es solamente un número. El coeficiente de fricción es 0.3, pero ya solo ahí, ¿verdad? Un número, no tiene medida. Por eso dice sin dimensión, o sea, sin medida. Y entre 0 y 1. No puede ser más pequeño que 0 y no puede ser más grande que 1. 0.1, 0.2, 3, etcétera, ¿verdad? Esos son los coeficientes de fricción. Muy bien, copiamos. Un segundito para copiar y ya pasamos a nuestro último inciso. Ya pasamos a nuestro último inciso. Ya pasamos a nuestro último inciso y después sí, ya pasamos a los ejemplos, ¿verdad? Todo esto recuerde que es muy útil porque todo se va a juntar para poder realizar los problemas de leyes de Newton.
Todo esto tiene que ver con las leyes de Newton, ¿verdad? Entonces ya cuando hagamos problemas vamos a tener que juntar todos estos conceptos. Un segundito para copiar y ahorita continuamos con el último inciso. Disculpe, Sí, el coeficiente de fricción se escribe mu, así como suena, mu, o mu, ajá. Ah, muy bien, gracias. M-I-U, mu, así. Voy a subirlo, ahí está, y lo vamos a subir. Ahí está, espero que se mire ahí. Solo que una compañerita desea que suba. Ahí. Ok, un minutito para copiar y ahorita vamos con el último concepto. Nos toca el último concepto. Un segundito para copiar y ahorita continuamos. Un segundito para copiar y ahorita continuamos con el último concepto. Ok, ¿me puedo mover? ¿Alguien que desee más tiempo? ¿Alguien que desee más tiempo? ¿Nadie, nadie? Ok, me voy a mover y vamos a copiar el último, el número 6. 6 nos toca, sí, el 6. Ahí está. Por último, entonces, por último, y tal vez el más importante de todos, el número 6. Diagrama de cuerpo libre. Diagrama de cuerpo libre, entre paréntesis sus siglas, DCL, ¿verdad? Diagrama de cuerpo libre.
Muy bien, dice, diagrama de cuerpo libre, DCL. Es la representación gráfica, o sea, el dibujo de todas las fuerzas que actúan sobre un objeto. Es muy útil para calcular fuerzas totales, aceleraciones o direcciones del movimiento. Siempre recordando que la sumatoria de todas las fuerzas es igual a la masa por la aceleración si el objeto se mueve o cero si el objeto está en reposo. Ahora vamos a hacer un pequeño ejemplo. Tenemos nuestro, como siempre, nuestra cajita que representa la masa. Y vamos a tener un empleado que la está arrastrando. Ahí está más o menos, espero que se note mi muñequito que está empujando la caja, ¿verdad? Ahí está. Esta es la situación, una persona, un obrero que está empujando la caja y el diagrama de cuerpo libre. Aquí vamos a poner cómo quedaría su diagrama de cuerpo libre. Diagrama de cuerpo libre quedaría así. La caja, el objeto se va a representar por medio de un puntito. Ahí está, esta sería nuestra caja, nuestro objeto, y sobre ese puntito vamos a dibujar el conjunto de fuerzas que la afectan. ¿Qué fuerzas afectan a la caja? ¿Qué fuerzas están afectando a la caja? Vamos a ver, ayúdenme, ¿qué fuerzas están afectando a la caja para realizar el diagrama de cuerpo libre? ¿Qué fuerzas afectan a esta caja que el trabajador está empujando? Vamos a ver, ayúdenme, ¿qué fuerzas afectan a la caja? Pues en primer lugar, la fuerza que afecta a todos los objetos, el peso, esta es obligatoria. Peso para abajo, ¿verdad? Vamos a tener peso para abajo. Esta va a ser peso. Vamos a apuntar acá que es el peso. Esta es obligatoria, ¿verdad? Todos los objetos que tengan cierta masa van a tener pues un peso. Muy bien, ¿qué otra? Según la tercera ley de Newton, para cada fuerza hay una fuerza igual en sentido contrario. Entonces, para el peso hay una reacción que se llama normal, ¿verdad? Va para arriba porque es contraria al peso, ¿verdad? Es la tercera ley de Newton para el peso. Para toda fuerza hay una fuerza igual en sentido contrario, en este caso se llama normal. Muy bien, ¿qué otra fuerza afecta? Pues la va a afectar el trabajador, ¿verdad? El trabajador que la está empujando. El trabajador que está empujando la caja está haciendo una fuerza para la derecha, ¿verdad? Entonces esta fuerza para la derecha. Ahí está esta fuerza, mire. Es la fuerza F que le está produciendo el trabajador a la caja. Ahí está. Y otra vez, tercera ley de Newton. Para toda fuerza debe haber una fuerza contraria. En este caso, la fuerza que no quiere que la caja se deslice, que está en contra del deslizamiento de la caja, se llama fricción, ¿verdad? Y es contraria a el movimiento, ¿verdad? El trabajador quiere empujar la caja hacia la derecha, la fricción lo quiere impedir yendo hacia la izquierda, ¿verdad? La fricción impide el movimiento o lo hace más difícil. Tal vez no lo impide, pero lo hace más difícil. Entonces aquí es fricción. En minúsculo. Ahí está, mire. Entonces ese sería nuestro diagrama de cuerpo libre para esta cajita que está siendo empujada. Vean, el peso, la normal, que es la reacción para el peso, la fuerza que le está imprimiendo el trabajador, ¿verdad? El trabajador le está imprimiendo una fuerza para que se mueva, y la fricción que quiere impedir que el objeto se mueva. Ya sabe, la fricción hace más difícil que un objeto se deslice, ¿verdad? La fricción hace que más complicado que un objeto se deslice. Entonces ahí está, mire, este sería el diagrama de cuerpo libre de mi cajita, de esta cajita. Tiene 4 fuerzas que lo afectan. Peso para abajo, normal para arriba, fuerza que le está dando el trabajador para adelante y fricción para la izquierda, que la fricción quiere impedir que el objeto se mueva, ¿verdad?
Copiemos, por favor, y si alguien no entiende algo, me avisa. Si alguien no entiende por qué la fricción va contraria a la fuerza, yo le explico, ¿verdad? Es simple, ponga sus dos manos y mueva una para un lado, para arriba y la otra para abajo. Va a ver que es complicado, no es tan fácil, ¿verdad? No es tan fácil. Solo junte sus manos, mueva una para arriba y una para abajo y va a ver que no es tan sencillo, no se deslizan. Ahora moje sus mismas manos, bueno, cuando tenga tiempo, moje sus manos en agua e inténtelo de nuevo, va a ver que es más fácil, porque el agua le dio lubricación, le dio menos fricción, ¿verdad? Entonces la fricción se opone al movimiento. La caja se quiere deslizar para la derecha, la fricción lo quiere impedir haciendo fuerza para la izquierda. Muy bien, copiamos por favor, copiamos. Este sería el diagrama de cuerpo libre, vean, es la representación de todas las fuerzas que afectan la caja. La caja se representa como este puntito y las fuerzas son vectores, ¿verdad? Son flechas. Muy bien, copiemos rapidito, porfa. Ya les robé un minutito, perdón. Entonces, nos vemos el día de mañana ya para hacer ejemplos de leyes de Newton. Perdonen, ya les robé un minutito, corran a su otra clase. Nos vemos, cuídense. Gracias, profe. Pase feliz día. Cuídense, cuídense, nos vemos, nos vemos. Cuídense, nos vemos, nos vemos. Nos vemos mañana, cuídense, perdonen, vayan a su otra clase. Feliz día, profe. Cuídense, cuídense, cuídense.